Seguro te ha pasado que el emparejamiento no te trata como te mereces, que te empareja con una bola de pelmazos más incarriables que un vagón sin ruedas y que a pesar de que estás haciendo de todo para ganar, sigues perdiendo partida tras partida y no consigues escapar de esta tendencia conocida como el Loser's Queue, una trampa sin piedad que te pone todo en contra y que es solo comparable a vivir en Latinoamérica. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Pero si no conoces o sabes qué es el Loser's Queue en Valorant, te explico que es una teoría no comprobada, pero con muchísima evidencia, en la que el emparejamiento te penaliza por ganar demasiadas partidas seguidas e intenta ponerte en lobbies cada vez más difíciles. Y en el caso contrario, cuando vas perdiendo demasiado, el sistema te empareja con otros jugadores que mantienen esa tendencia y por ende traen el mental destruido y por el suelo, haciéndote increíblemente difícil ganar cualquier partida una vez que entras en este agujero. Y les hablo de esto porque hace unos meses viví la verdadera experiencia tóxica del Loser's Queue a todo color y en 8K y del SS en calidad ultra cuando caí en una racha de derrotas más profunda que la capa -64 y que me terminó costando bajar de ascendente 3 a platino 2. Algo increíblemente humillante de confesar, al menos para cualquier creador de contenido, pero que yo prefiero compartírselos a fin de evitar que caigan en una experiencia traumática como esta y que puedan recuperar su nivel e incluso mejorar y alcanzar un mejor rango con estos consejos. Es importante aclarar que subir rangos y recuperarlos son eventos canónicos totalmente distintos, ya que recuperarlos te genera una ansiedad y desgaste muy distintos a los de cuando vas como máquina maciza en ascenso. Además, recuperar un rango es mucho más difícil cuando el emparejamiento no sabe qué hacer contigo, ya que conoce a la perfección tu máximo nivel y puede llegar a asumir que decidiste empezar a trolear tu cuenta a propósito, o que la prestaste y deseas abusar del mismo sistema para smorfear en otros rangos, por lo que empieza a ponerse demasiado experimental contigo y te empareja de formas demasiado misteriosas y bastante difíciles de explicar. Pasa que terminas jugando con diamantes 1 que pegan mejor que Immortal y con ascendentes 3 que pegan lo mismo que un platino 2, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Y miren que sé que les digo con esto, que he jugado muchísimas temporadas en ascendente e Immortal y es bastante fácil distinguir el nivel de pegue de la gente busteada, smurf y quiénes son los verdaderos ascendentes o inmortales. Y aunque el sistema parece que pasa un mal rato identificando el rango al que pertenecen las cuentas secundarias y prestadas, el verdadero problema es que tú sí puedes notarlas, justamente porque lo sientes en la cara y lo vives en cada partida cuando se arma un cochinero y te meten un buen 13-2. Una vez que arrancas la racha de derrotas, el sistema va a intentar adivinar quién trae la mejor Smurf en el equipo, y seguro te toca jugar contra una Jet Platino 3 que pega mucho mejor que el ascendente promedio, mientras a ti te toca jugar con el güey que instapiquea Cypher en Icebox, una situación que se repite y que cobra un peaje psicológico lento pero consistente, hasta que bajas tanto en el pozo que ya ni siquiera ves la luz. Y antes de tirarle la culpa a la Deadlock con una peor defensa que la del Manchester United, existen muchas cosas que puedes hacer y tener en cuenta para evitar caer en un Loser's Queue o salir del mismo, por lo que hoy quiero compartirte todas las estrategias que utilicé y aprendí para escapar de esta arena movediza y que seas tú el que juega Valorant y nunca al revés. Importancia de la mentalidad y confianza en uno mismo. Aquellas personas que siguen el Bogar Lore se dieron cuenta de la gran cantidad de rangos y derrotas que acumulé mientras hacía las revisiones tanto de Neon como de Vice. No solo bajé rangos, sino que mi puntería bajó muchísimo de nivel y se volvió inconsistente. Esa misma presión por mantener mi nivel para no dar pena en mis transmisiones comenzaron a afectar mi estilo de juego de diferentes formas. Tomaba los duelos con poca confianza, jugaba demasiado atrás esperando oportunidades en lugar de crearlas y mi estilo de juego en general se volvió demasiado pasivo y reactivo, en lugar de avanzar con confianza y buscar duelos en posiciones que definitivamente podría haber ganado. Sumado al momento personal difícil que estaba pasando, con la creación de contenido y un rompimiento, todo se hizo un caldo de cultivo para que mi nivel de juego bajara de manera sorprendente. Esto se puede explicar fácil como un ciclo vicioso en el que te sientes mal emocionalmente y procedes a bajar tu rendimiento en todo lo que haces. Si te importa mucho tu rendimiento, puede que te genere mucha ansiedad y frustración no estar haciendo las cosas bien aunque lo intentas, por lo que aumentas la dosis de frustración cuando las cosas no te salen y te metes en el ciclo infinito de sentimientos negativos. Estar en la cima y luego bajar de ella es una experiencia que puede ser muy conflictiva, ansiosa y desesperante para cualquier persona, especialmente para los jugadores profesionales que tienen un pico y de repente bajan dramáticamente su consistencia. Estoy seguro que jugadores como Jay requirieron de muchos meses de terapia para poder salir adelante. Tanto Valorant como League of Legends son juegos que pueden hacerte mucho daño real si tú se los permites. Y a pesar de que el positivismo tóxico me genera aberración, no se puede negar que hay cierto poder
poder mentalizarse de formas positivas. Y antes de querer manifestar $1 millón, hay que ser realistas también. Apunta a un objetivo real. Tienes que creerte capaz de lograr las cosas, creer que eres el mejor y que puedes subir ese rango que tanto quieres. Que si solías ser diamante y bajaste a oro, no significa que ahora mereces ser oro. Tienes que convencerte de que eres algo así como un Smurf involuntario en ese rango y que la subida va a ser mucho más sencilla, porque todos son, sin ánimos de ofender a nadie en rangos bajos, no tan buenos como tú. La confianza en ti mismo es vital y es fundamental, que así como el mejor mago enano, no puedes manifestar nada que no creas. Solo una advertencia y anotación importante. A pesar de que seas un diamante que baja a plata, el MMR de este juego te aprieta y te ahorca tan duro como si fueras un ciervo o un dragón de Komodo. Por lo que nunca asumas que todos van a pegar como el rango con el que aparecen, que del lado del equipo contrario siempre podría haber otro güey en desgracia como tú que bajó demasiados rangos o el típico güey smurfeando. Así que nunca te confíes demasiado y hagas picks todos estúpidos pensando que no te van a pegar. Confíate, sí, pero no por eso tomes decisiones imprudentes asumiendo que el resto del equipo son todos en los bajos. Habilidad mecánica inmaculada es igual a duelista de contacto. He aquí uno de los consejos más contradictorios que podría llegar a dar en la historia del canal. Pero si tienes habilidad mecánica inmaculada o un aim brutal y bajaste mucho de rango, comienza a instapiquear duelistas de contacto en todas tus partidas. Renuncia a la idea de confiar en los costales de papa de tu equipo y empieza a tomar el asunto en tus propias manos y escoge el camino de la violencia, que es donde puedes generar el mayor impacto para tu equipo. Jugar duelista de contacto es demasiado fácil cuando tienes tu puntería a punto. Al comienzo de las rondas, todos están más propensos a tomar decisiones estúpidas y a asomar con el ego, por lo que puedes castigar a cualquiera que quiera jugarte al tú por tú y siempre sacar las ventajas iniciales para tu equipo. Con Iso y Reina, esto es facilísimo, ya que casi siempre puedes salir ileso de estas situaciones o generar bajas de forma consecutiva una vez que arrancas el trenecito de las caricias express a domicilio. El caso de Reina es uno de los más particulares, ya que todos los jugadores más veteranos sabemos perfectamente del dolor de huevos que es enfrentarte a la reina Smurf de un equipo. Y por algo será que los Smurfs y gente con un ego al nivel de Data Review escogen instapiquear cosas como Reina, ya que es el único agente que te perdona cualquier mala decisión que tomas. Y esto podría explicarlo en un video aparte, hablando sobre por qué Reina es un error en el juego y un agente que te permite tomar decisiones muy estúpidas y aún así salir con ventaja, dado que Reina te permite pararte en toda clase de ángulos extraños, por no llamarlos estúpidos e incorrectos, y mientras seas capaz de obtener una kill, puedes escapar rápidamente de dichos espacios y posicionamientos. Tampoco tienes que preocuparte por cegar correctamente, ya que tu blind es de las pocas, o podría decir única, que no ciega a tu equipo cuando la usas. Y si recibes daño durante tus enfrentamientos, no pasa nada, que lo mismo te curas un poco para meterte en la siguiente trifulca. Su kit te perdona y recompensa por jugar de forma primitiva, siempre que seas una máquina de eliminaciones. Es así de sencillo. Por lo que si ya perdiste toda la fe en tus equipos y necesitas comenzar a ganar de forma urgente, es tiempo de sacar a la vieja morada y perversa confiable en todas tus partidas. Además, recuerda que tu MMR o rango real sube conforme más eliminaciones y mejor puntuación tengas después de cada partida. Así que si empiezas a aumentar tus eliminaciones por juego y obtienes más MVPs de partida, deja de importar que tanto pierdas o que tu equipo sea incarreable, ya que las penalizaciones de puntos serán menores y el emparejamiento empezará a regresarte a jugar con personas de mejor nivel. Y mientras más partidas ganes, la recompensa seguirá aumentando a la par, por lo que es ganar. Otra buena opción para pegarte los duelos finos y jugar de forma egoísta es Iso. Y si te preguntas por qué no hablo o recomiendo a los agentes de movilidad y espacio como Jet y Raze, es porque estamos hablando de habilidad mecánica pura y dura para buscar enfrentamientos ventajosos. Los duelistas de movilidad requieren, honestamente, de mayor destreza y coordinación con el equipo para sacar tus jugadas. Y aunque sí son la opción superior en un equipo que así se coordina y con posiciones meta, aquí estamos hablando de un Loser's Queue y equipos que ya vienen nerfeados de entrada. Pero si genuinamente eres la verdadera Raze o Jet más insana de Canacín y sacas siempre un montón de bajas, tal vez tu problema tiene que ver con otra cosa, por lo que te recomiendo escuchar el resto del video para que podamos identificar tu problema. También considera que nunca viene mal probar con otros agentes duelistas para determinar tus mayores fortalezas. El motivo por el que solo estoy recomendando duelistas es porque me di cuenta que ninguna partida se iba a ganar si yo no metía un mínimo de 20 o 25 kills por partida. Es una situación muy compleja, ya que mi puntería siempre ha sido
bastante buena, y personalmente me gusta filiar y dejar al resto del equipo jugar con lo que se sientan más cómodos a fin de ganar, pero seguía perdiendo y perdiendo cuando filiaba. Era como si el emparejamiento me pidiera a gritos que tomara las riendas del equipo y los cargara todos en mi espalda y en cada partida sí o sí, al menos si quería dejar de perder rangos y partidas, por lo que filiar un centinela o un iniciador no servía de nada si no ofrecía suficientes almas en sacrificio para subir mi rango, y desde el momento que mandé toda la mierda para ir duelista en todas las partidas, llegué a tener un 100% de win rate en mapas como Split, Vine e incluso Abyss, alternando entre Reina e ISO y haciendo ajustes según el mapa. Otro aspecto importante de este cambio es que ser duelista también implica un cambio en la mentalidad de juego. Jugar duelista te obliga a ser mucho más propositivo en lugar de esperar a que los enemigos caigan en tus trampas como un centinela, o de que tu equipo aproveche la limpieza que les haces como un iniciador, por lo que te vuelves un jugador mucho más independiente y egoísta, algo que puedes aprovechar en los rangos de juegos más bajos, donde la mayoría de los equipos no se coordinan, toman decisiones y duelos por puro ego y ni siquiera aprovechan bien su utilidad. Toma este consejo con pinzas. Si no eres una máquina de eliminaciones y no te sientes cómodo asumiendo el rol de duelista, no lo hagas. Intenta experimentar con otros agentes que se acoplan mejor a tu estilo de juego. En el canal tengo varias guías para cada uno, a fin de que puedas elegir cuál se acopla más con tu personalidad. Traquea tus mejores mapas y mejores agentes. Bien dicen que los números no mienten, y estos también puede ser tu mejor guía, por lo que nunca pierdas la oportunidad de revisar tus números y estadísticas para entender lo que estás haciendo bien y mal en tus partidas, pero sobre todo, lo más importante es identificar cuáles son tus mejores agentes y en qué mapas. Necesitas aprender a diferenciar cuáles son los agentes con los que ganas y pierdes más, a fin de hacer una separación de lo que te sirve y lo que no te sirve. Les comparto mi ejemplo. Yo me di cuenta que el ISO y la Reina los tenía súper fuertes en mapas como Abyss y Split, pero en Haven mi Reina era bastante mala, por lo que empecé a probar con ISO y Neon y comencé a ganar mucho más fácilmente en esos mapas. Y esto es justo lo que tienes que hacer con la información de un tracker, empezar a distinguir cuáles son tus mejores agentes para cada mapa y encima entender con cuáles tienes un mayor porcentaje de victorias, que yo he jugado extensamente con todos los agentes y te puedo confirmar que aunque tengo un pool de agentes bastante amplio, no significa que pueda ganar con todos. De hecho, con varios pierdo mucho más partidas de las que gano, y esto es así para todos los jugadores, ya que es imposible dominar a todos los agentes del juego. Es importante que te enfoques en aquellos con los que tienes mayores posibilidades de ganar si pretendes evitar caer en rachas de derrotas y bajar tus rangos. Perder duelos no significa que eres el peor jugador. Tenemos que ir aceptando que por cada Kesnit existe un Aspas, y aunque ambos jugadores son increíblemente buenos, la balanza se inclina hacia Aspas por su capacidad mecánica y toma de decisiones durante sus partidas. Como jugador de Valorant, tienes que aceptar que siempre habrán personas mejores y peores que tú, y que tener un win rate más allá del 60% no existe ni es real, sin que exista algún tipo de trampa o una cuenta smorfeando. Aquí siempre te tocará perder partidas y duelos de manera constante. Además, debes recordar que siempre habrán jugadores con un talento particular para apagar tus intenciones y tapiarte siempre que te los encuentres, como si hubieran sido diseñados específicamente para destruirte, por lo que nunca debes dejar que perder duelos apaguen tu mental. Si dejas de intentar lo que sabes hacer y comienzas a jugar al estilo de juego que tus enemigos quieren, automáticamente caes en terrenos predecibles y empiezas a ceder demasiado espacio en el mapa, facilitando que el equipo contrario haga lo que quiera contigo, a causa de tu miedo a probar combinaciones más agresivas. Evita a toda costa caer en el estilo de juego enemigo, y recuerda que a los jugadores de la BST no les preocupa la habilidad mecánica del equipo enemigo. Saben que si están ahí es porque están jugando al mismo nivel y van a jugar su juego. Y mientras un equipo sea capaz de arrastrar al otro a su terreno y condiciones, las diferencias mecánicas también dejan de importar. Recuerda que aunque Aspas sea buenísimo, difícilmente te va a ganar un duelo con un stun y blandeado. Castiga al enemigo y aprovecha los escenarios más favorables. En este juego hay una particular importancia del RNG que dictamina un montón de situaciones, tanto a tu favor como en contra, el tan llamado Valorant Timing. El mejor ejemplo es el enemigo que siempre asoma al segundo después de que dejaste de vigilar una esquina, o cuando te agarran con las manos en tus habilidades. Existe un montón de variables que no vas a poder controlar y que son más sinónimos de suerte. Tanto agarras a un enemigo distraído como que a ti también te agarran desprevenido. Toda esta aleatoriedad es una constante y es muy complicado desarrollar un GameSense a prueba de todo sin haber invertido una cantidad importante de tiempo en este juego para memorizar los tiempos entre rotaciones y cuánto tarda una persona en alcanzar un punto o el otro. Pero así como existe el RNG y la aleatoriedad, también existen las situaciones que puedes controlar y que presentan escenarios más favorables de juego. Un controlador entiende bien de esto y sabe bloquear puntos de visión para que los enemigos asomen por donde ellos quieren que desasomes. O bien, si estás viendo que el equipo va troll y no lleva ni siquiera un iniciador en Vine,
sabes perfectamente que puedes castigarlos bien rico con escopetas. También tirarles las blinds y aprovechar sus malas decisiones cuando avancen despreocupados. Valorant se trata de castigar a tus enemigos y generar los duelos más injustos posibles, pero si también traes tu aim a punto y andas con muchísima confianza, pues igual y lo mismo buscas un duelo en los puntos que sabes que a los enemigos les pica el culo no asomarte. Para recapitular, castiga todas las malas decisiones del equipo contrario. Si en el postplante no tienen disciplina y empiezan a buscarte, aprovecha y castiga ese rol para igualar los números. Existe algo que me gusta hacer muchísimo en stream y es dirigir a mi equipo para que esperemos que los contrarios cometan errores. Si por ejemplo creamos un fake entry en un punto y perdimos a uno, si paras la ronda y no generas información a los contrarios, casi siempre habrá un infeliz del otro equipo que quiera salir a comprobar con el cuerpo si sigue habiendo gente ya acampada. Ese es el tipo de error y oportunidad que tienes que capitalizar. En rangos bajos, los jugadores son muy indisciplinados y se rigen por el ego de buscar bajas. Si te sientas a esperar unos cuantos segundos a que su ego les pique, es muy fácil capitalizar esas indisciplinas cuando te asomen y te busquen, porque el jugador promedio se sabotea mucho y toma decisiones muy estúpidas en diversos momentos. Esperar el error para castigarlo es también una estrategia muy efectiva cuando caes en esta clase de lobbies con la mentalidad rota. Calentamiento adecuado antes de jugar. Una parte importantísima es que sí o sí tengas una rutina de calentamiento antes de jugar. Esto no es debatible, y aunque pueda parecer algo cómico para una persona que no se toma el juego en serio, antes de entrar a tus partidas, es importante que juegues aunque sea siquiera una partida de Team Deathmatch o Deathmatch, que eso de entrar sin calentar va a hacer que juegues a una quinta parte de todo tu poder, y para entrenar existen un montón de opciones. Yo siempre les voy a recomendar que realicen aim training, ya sea en Aimlabs o Kovac. En Aimlabs cuentas con la rutina de ramp de Minigod y la Voltaic Valorant Benchmark, de ambas ya tengo un video en el canal. Para Kovac, aunque no he publicado un video de mis rutinas favoritas, tengan por seguro que muy pronto les estaré compartiendo muchas nuevas en el canal. También puedes optar por realizar 3 deathmatch, uno con Vandal, otro con Phantom y el último con Sheriff. Intenta no disparar por pánico, sino hasta tener bien centrado al enemigo, y sobre todo, no te agaches cuando dispares para obligarte a ser preciso. Y ya que estamos hablando de calentamiento y aim training, no te olvides que la mejor forma de mejorar tu nivel mecánico es con la rutina correcta, por lo que destina algo de tiempo a trabajar tu puntería en una de estas aplicaciones. Nuevamente, en el canal tengo mucho contenido sobre el tema y este año voy a sacar muchas nuevas rutinas para que sigan contando con variedad y no se aburran. La importancia de la consistencia. Te va a pasar que una vez que arrancas el infierno de Loser's Queue, busques responsables. Seguramente es porque tu pantalla no tira 600 cuadros, que el mouse ya no le sirven los patines, que el mousepad ya está más desgastado y roto que las promesas de tu ex venezolana, y antes de aceptar que en esta caída somos los responsables, es muy probable que comiences a buscar cambiar cosas de forma desesperada. Y créeme que ese Final Mouse, innecesariamente caro, no va a hacer que apuntes mejor. Tampoco la tarjeta gráfica nueva. Es más, cambiar cosas como tu sensibilidad pueden terminar agudizando la crisis que vive tu emparejamiento. Y también, miren, que cambiar la sensibilidad y experimentar con nuevos aparatos, por supuesto que no es malo. De hecho es algo muy bueno y que te va a permitir determinar con qué eres bueno y con qué no. Pero cuando lo haces de forma desesperada y buscando soluciones mágicas, te va a terminar siendo contraproducente. Y al respecto de los periféricos, dejemos en claro que un jugador profesional te seguiría haciendo pedazos e incluso con tecnología vieja de hace 5 años. No le des tanta importancia a este tema, que existen inmortales jugando a 60 cuadros por segundo y no se andan limitando. Valorant es un juego que recompensa la estabilidad y la consistencia en una rutina y la cantidad de agentes que dominas. Antes de querer cambiar todo para ver si así mejoras, plantéate si el problema no se origina por alguna de las situaciones que mencionamos anteriormente. En mi caso personal, el problema estuvo en que dejé de calentar y entrenar mi puntería antes de cada partida. Dejé de dedicar tiempo a mejorar y, sumado al mal estado emocional en el que estaba en ese periodo, comencé un ciclo vicioso y decadente. Sin embargo, mantuve la consistencia en el tipo de mousepad y mouse que estaba utilizando, junto a una misma sensibilidad rápida que es la que considero se acopla mejor a mi estilo de juego, por lo que la solución nunca estuvo en hacer cambios dramáticos y simplemente obligarme a volver a entrenar y tener una mentalidad más confiada al usar duelistas de contacto. Más horas de juego es igual a más GameSense. Algo que siempre me preguntan y que francamente no se puede enseñar es cómo desarrollar el GameSense en Valorant, y esto es algo que no se puede explicar sin que una misma persona lo desarrolle con la experiencia. Valorant, al ser un juego con tantas variables, implica una experiencia que solo se puede dominar conforme más lo juegas. Determinar el posicionamiento de un enemigo, el tiempo que tarda en rotar o darle la vuelta a una posición, son cosas que solo se pueden aprender con la experiencia de juego. Si bien hay cosas que sí puedo explicar y enseñar, como los ángulos, no
no asomar con el ego, ni asomar 2 veces en una misma posición. Pero ¿cuánto tarda exactamente un enemigo en darle la vuelta al mapa para lurkear? Es algo que no puedo darles con un contador exacto de tiempo. Además de que Valorant es un juego de información y toma todas las variables del tiempo y enemigos en un sitio para poder asumir si el enemigo te está lurkeando o vendrá desde una posición más predecible. Por ejemplo, si el sitio ya fue tomado y 4 de 5 enemigos ya fueron liquidados rápidamente, si el quinto toma algo más de tiempo en aparecer, es muy probable que viene por el spawn o lurk, dado que tu experiencia te enseña que no habría otro motivo para que tardara tanto en aparecer, si la rotación del resto del equipo ya sucedió y todos fueron eliminados en el mismo sitio. Y así sucede con un montón de situaciones que solo dominas y aprendes jugando, por lo que antes de recomendarles jugar en normales, que ahí realmente nadie se toma el juego en serio, ni se toma las mismas decisiones que tomarían en una ranked, les recomiendo que tengan mucha paciencia y acepten que la única forma de mejorar es seguir jugando al juego, pero háganlo sin dejar que destruya su confianza emocional, ya que como pudieron darse cuenta, es la primera causa de decadencia en los rangos de los jugadores. Así que ánimo, este año que comienza será el bueno para todos ustedes. Recuerden que si las cosas buenas fueran fáciles, todo el mundo las tendría, por lo que pónganle muchas ganas y aprovechen todas las rutinas que les he compartido en el canal para alcanzar el rango que quieran. Mientras, yo te agradezco mucho por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.